Sacerdos in aeternum, Christus dominus. Celebramos como iglesia en este día la fiesta de San Matías Apóstol. San Matías fue puesto para reemplazar a Judas Iscariote o Judas el traidor. Nos cuenta hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 que después de que Judas se entonces Pedro toma la palabra y Pedro dice: hermanos, es preciso que se cumpla lo que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que se hizo jefe de los que prendieron a Jesús. Pues estaba justamente la profecía, y la profecía lo había dicho ya David, el rey David, que había uno que iba a vender al maestro, al Mesías. Y efectivamente ese fue Judas. Pero la situación de Judas es que el remordimiento de conciencia fue tan grande que llevó a que éste terminara. Judas se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque la culpa era tan grande que este mismo, el diablo, como dice justamente el mismo evangelista Juan, el diablo ya se le había metido en Judas. En la última cena, Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar. Y todos se preguntan: ¿quién será? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y dice Jesús: al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y se lo dio a Judas. Y Jesús le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Así que Judas, pues si va a ser mi traidor, vaya, traicióneme, entrégueme, véndame. Y efectivamente eso hizo Judas. Ya había negociado vender a Jesús por 30 monedas y Judas fue y vendió a su maestro. Pero después de que ve cómo a su maestro lo azotan, cómo a su maestro lo castigan, pues ¿qué hace Judas? Lo que hace Judas es devolverles el dinero y que no le haga nada a su maestro, pero ya, eso dicen: usted simplemente cumplió con su parte, nosotros por la mía, llévese su dinero. Y Judas se lo tira, pero pues ya estos tenían en su poder porque era lo que querían a Jesús para. Pues ese Judas terminó, cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ese Judas fue y se reventó por medio. Dice la maldad tan terrible. Lo que padeció al Judas, se ahorcó por medio, quedando esparcidas todas sus entrañas. Una muerte, porque el pecado también era terrible. Algo muy parecido le sucedió a Martín Lutero. Estaba tan, pero tan gordo que el día de su muerte, muchos dicen que también Martín Lutero se ahorcó, que estaban con él, pues callaron eso y dijeron que no, que sí. Pero el tema con Martín Lutero es otro Judas. Martín Lutero se y dice que tuvieron que hacer un ataúd de plomo porque era tanto el olor, hedía su cuerpo, en un ataúd de madera no lo pudieron echar. Tuvieron que sellar el ataúd de plomo porque hedía, era olor terrible, nadie se aguantaba el olor. El pecado lleva a eso justamente, a que una persona, por su maldad, termine mal su vida y el mismo cuerpo ya huele a podrido, huele a demonio.
huele a infierno. Esa fue la situación de Judas. Perdón, la situación de Martín Lutero, que es muy similar a la de Judas. Pero el tema hoy no es Judas, el tema hoy es Matías, el que reemplazó a Judas. Matías reemplazó a Judas. Pues este Matías, según la historia nos cuenta, dice que hacía parte de uno de los 72 discípulos que el Señor envió de dos en dos. El Señor envió a 70 de dos en dos. Y Matías hacía parte de uno de esos, de los que el Señor envió. Efectivamente, Pedro dice, es necesario que alguien ocupe el puesto que Judas dejó para irse al suyo propio. ¿Cuál fue el puesto que escogió Judas? El infierno, ese fue el puesto. Todo traidor, todo ambicioso, todo el que le obedece al diablo, pues escoge un lugar, está escogiendo el infierno, está escogiendo al diablo, que es el rey o el que reina en el infierno. Pues para poder escoger a Matías, Pedro dice que deben escoger a uno que sea testigo del bautismo de Jesús, que sea testigo de la resurrección de Cristo y que haya estado con los apóstoles. Es decir, no van a escoger a cualquiera. El que van a escoger tiene que ser discípulo de Cristo, haber caminado con los apóstoles y ser testigo, es decir, conocer a Cristo. Conocer a Cristo desde que empieza el ministerio público, la resurrección, su muerte y resurrección. Esas son las condiciones para escoger a un apóstol. Apóstol es el que el Señor escoge. Cristo lo dice, no me habéis vosotros elegido a mí, fui yo mismo el que los elegí. Y Cristo que los ha elegido, ha escogido a los suyos, incluso escogió a Judas. Seguramente que Matías también fue escogido por Jesús. Porque estos se ponen a orar y dicen, oh Señor, tú que sabes los corazones de todos, tú que ves los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos ha sido destinado a ocupar el puesto de este ministerio y apostolado, del cual prevaricó Judas para irse a su lugar. Habían dos, José y Matías. Estos dos, pues entendemos entonces que estaban ahí, los apóstoles debían pedir al Espíritu Santo. Efectivamente, el Señor les muestra, por aquí dice que cayó a suerte, que echando a suertes recayó sobre Matías. No es que cogieron una moneda y aquí a suertes con la monedita de cuál cayó. Y se pusieron a orar. Y orando escogieron a Matías. Matías es uno de los que el Señor escogió. Esta celebración de la fiesta del apóstol Matías, pues nos debe llevar un poquito a pensar sobre la situación de la elección de un obispo, la elección de un sacerdote y la elección del papa. Porque ante todo se trata de eso, de que haya oración para elegir a uno que sea testigo de la resurrección de Cristo, que conozca a Cristo, que conozca la doctrina de Cristo, que conozca la iglesia, que conozca la teología, que conozca la tradición y demás. Deben ser condiciones propias para escoger a un papa. Deben ser condiciones para escoger a un obispo, a un sacerdote. No a cualquiera que diga yo quiero ser sacerdote, venga y le pongo las manos y ya ordenado sacerdote, ¿no? San Pablo se lo dice a Timoteo, no le impongas las manos a cualquiera. Y hoy hay supuestos obispos cismáticos que le imponen las manos a cualquiera que diga que quiere ser sacerdote, que porque sabe celebrar esa misa en latín, o porque sabe celebrar la misa, sabe responder, y que es una persona que quiere, entonces ya rapidito, ¿no? Y hoy con todos los rumores que andamos en la iglesia, de que vendrá o que se debe elegir después un nuevo papa, pero bueno, sabemos la situación del falso impostor que está enfermo, pero el tema cuál es aquí,
que nosotros debemos orar. Debemos orar. Es que Cristo nos lo dejó claro. Orad pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, envíe operarios a su mies. Y el Señor nos lo va a dar todo. Nos va a dar los sacerdotes según el corazón de Dios. Nos va a dar los obispos según el corazón de Dios. Nos va a dar un papa según el corazón de Dios. No un papa según el corazón de los masones, de los comunistas, de los satánicos. No. Nos va a dar un papa según el corazón de Dios. Si oramos, nos va a dar un obispo según el corazón de Dios. Si oramos, igualmente los sacerdotes y demás. Pues aquí el punto es orar. Orar por la iglesia, orar por los sacerdotes, orar para que hayan cardenales que tengan temor de Dios. Porque hay cardenales iguales y peores que Judas vendiendo a Jesús. Están vendiendo a Jesús. Así como ya hablaba justamente de Martín Lutero, que prefirió obedecerle al diablo en su soberbia, irse en obediencia al diablo y formar un cisma, y lo que vemos hoy después de 500 años. Martín Lutero lo que hizo fue un cisma, una división en la iglesia, y en alguna revelación privada el Señor decía que hoy, y pues con todo el respeto, para todos aquellos que obedecen justamente a estos modernismos de la iglesia, especialmente en el Novus Ordo, dice, prefieren obedecerle a un hereje que a mí. Y la religiosa que recibe ese mensaje dice, ¿cuál hereje? Y Jesús le dice, a Lutero. Prefieren obedecerle a Lutero. Insisto, con todo el respeto, pero la misa Novus Ordo es una misa luterana, viene de allá. Anglicana, viene de allá. Entonces tenemos que orar, orar, orar sin desfallecer. Incansablemente pedirle a Dios para que tengamos sacerdotes santos, obispos santos, y a la hora de elegir, sea un sacerdote, un obispo o el papa, que sea Dios. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. Él es el dueño de la iglesia. ¿Bien? Cristo, que quien la fundó, Él es el dueño de la iglesia. Y por la intercesión de San Matías, le pedimos al Señor para que nos regale un sucesor de los apóstoles, como justamente fue escogido Matías, en oración, según el corazón de Dios. Y también que nos regale un papa santo, legítimo, según el corazón de Dios. Pero todo esto será fruto de nuestra oración. Pues recordemos entonces que hoy, al celebrar la fiesta del apóstol Matías, estamos orando por la iglesia que es apostólica, una santa católica y apostólica, porque viene de allá de los apóstoles. Es la historia de nuestra iglesia, es nuestra historia, y ha sucedido justamente ha llegado hasta aquí por la oración de un pueblo orante. Pues por la intercesión de San Matías nosotros podamos entonces perseverar hasta el final en fidelidad a Cristo, en fidelidad a su iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Secundum ordinem Melchisedec, Fortum regni.